Estimados compañeros de clase y tutor, esta es nuestra exposición colaborativa de las lecturas autorreguladas, los historiogramas y los comentarios críticos para la fase 2 de Pedagogías y Didácticas Contemporáneas. La lectura autorregulada de la que les voy a hablar a continuación es la del impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas contemporáneas y es correspondiente al autor Zaccagnini del 2003. Esta lectura contextualiza los paradigmas históricos que influyen en la identidad docente y definen la naturaleza de su quehacer docente. Las tradiciones imperantes en la formación docente como productos del devenir histórico y el contexto sociopolítico son relevantes para analizar las condiciones reales en las que se desenvuelve esta práctica docente. Los paradigmas históricos configuraron las prácticas educativas a partir de aspectos ideológicos. Cada paradigma dio lugar a un sujeto pedagógico, lo que definió la relación estudiante-docente y el rol del docente como facilitador. Los conceptos postmodernistas de globalización y aculturación virtual, que viene siendo la adaptación a la virtualidad, incidieron en el surgimiento de nuevas condiciones sociales y culturales. Las nuevas tecnologías dieron lugar a la sociedad de información, lo que cambió la manera de comunicarse y de adquirir el conocimiento. Se habla de un sujeto pedagógico disperso que adquiere nuevas configuraciones: la escuela, la familia, el universo mediático. Tres de los más importantes espacios donde se ensayan con diferentes resultados en términos de eficacia los prototipos de los sujetos pedagógicos. Los elementos que configuraron los paradigmas de la formación docente fueron el contexto sociopolítico, los elementos psicosociales, epistemológicos, conceptuales, etc., los cuales implican conceptos para qué enseñar, cómo enseñar, y la relación alumno-docente con su respectiva evaluación. Los propósitos pedagógicos se centraron más hacia la instrucción normalizadora y a la homogeneización ideológica que al fomento y desarrollo intelectual de los estudiantes. Para alcanzar estos objetivos propuestos mediante la acción educadora fue necesario dotarla de un método basado en la ciencia. La tradición normalizadora fue permeabilizada por el ideal sociopolítico. El paradigma tecnológico se marcó por la división técnica del trabajo escolar. El currículo aparece como proyecto educativo, despojando al maestro de la investidura y reduciéndola a un simple ejecutor de prescripciones elaboradas por los saberes de los expertos. El paradigma academista se centró en la enseñanza. El docente se encargó de transmitir un monólogo según su saber específico dentro de una relación autoritaria entre docente y estudiante. Y el paradigma alternativo destacó la importancia del aprendizaje colaborativo desde la motivación para la adquisición del conocimiento y habilidades. Los diferentes enfoques y paradigmas evolucionaron de un modo transversal los modelos de aprendizaje al centrarse en los objetivos y preocuparse por cuestionar otros modelos para avanzar en el proceso educativo, y así el educador fue tomando valor como sujeto activo y consciente, al igual que la relación entre educador y estudiante. La vigencia de los paradigmas pedagógicos históricos es casi inalterable. Se presta mayor atención a los procesos de formación y capacitación docente como condición fundamental para diseñar y elaborar los dispositivos pedagógicos didácticos. Las prácticas educativas fueron cambiando al mismo tiempo del cambio de la sociedad. El ser humano desde su estructura integral genera cuestionamientos y planteamientos para definir modelos pedagógicos y currículos y teorías educativas provenientes de la globalización. Ahora voy con el historiograma. Aquí vamos a tratar el devenir histórico de la pedagogía, pasando por la paideia en la antigua Grecia en el siglo IV. La paideia se centraba en los elementos de formación que harían del individuo una persona apta para ejercer sus deberes cívicos, en donde la elocuencia, el diálogo filosófico y la participación política en los espacios culturales hacía una concepción de ciudadanía y sociedad. La didáctica magna de 1630 fue un manual de técnicas de enseñanza, fue el primer manual de hecho, en donde el promotor del desarrollo de la comunidad es el bienestar común a través de la educación.
Se quiso dar respuestas a desafíos educativos en los nuevos tiempos a partir de la consideración de la infancia y de la institución escolar. En la pedagogía de la Ilustración del siglo XVIII, pues ya se asume el componente teológico y se consolidan diferentes corrientes de pensamiento fundamentadas en lo antropocéntrico, en contraste con la Iglesia Católica y las monarquías absolutistas comprometidas con la colonización. Coexisten los valores espirituales, teológicos y culturales y se pone en crisis el humanismo. Se incluye la didáctica, que es la preparación pues para los maestros. En 1762, Jean Rousseau, en su obra Émile, expone sus postulados sobre educación siguiendo los preceptos de la naturaleza humana. El niño desarrolla según el ritmo de la naturaleza sus conocimientos y su aprendizaje y no según el ritmo de la sociedad. Y formar al hombre es fundamental para luego formar al ciudadano. En el siglo XVIII, entre 1883 y 1886, destaca en 1883 la ley de Ferry, que reorganiza la enseñanza francesa. Jules Ferry volvió a la enseñanza primaria pública gratuita. Esto permitió volver la instrucción primaria entre 6 y 13 años de edad obligatoria por el 28 de marzo de 1888, que impone en los establecimientos públicos este tipo de educación. Este señor Ferry también elabora algunas leyes sobre educación de mujeres y en este tiempo pues se da ausencia de un conocimiento pedagógico. Ya para el siglo XIX, Compayré asume en el concepto francés la idea de educación como ciencia o ciencias de la educación. Él fue una figura clave en la construcción del pensamiento pedagógico, pues resaltó el error de confundir la pedagogía con educación y la diferencia entre educación e instrucción. Esa diferencia implica, para la teoría pedagógica, establecer dos puntos de partida: el sujeto pensante que se procura educar y los objetos que se deben enseñar. Para 1887, Durkheim consideró como el postulado de toda especulación pedagógica que la educación es un ente eminentemente social, tanto en sus orígenes como en sus funciones, y que por tanto la pedagogía depende de la sociología más que de cualquier otra ciencia. Esto lo dijo Durkheim en el 2003 en la página 115. Le dio un carácter social a la educación llamándola ciencia sociológica. Ya para 1897 se habla de una pedagogía del conocimiento como método de la educación. Se precisan análisis de orden heteroestructural y autoestructural que proponen una escuela nueva para transformar al alumno por medio del objeto que hace referencia al lugar de acción. El papel del docente se transformó en una enseñanza constructivista, donde el conocimiento es producto de la actividad del alumno con ayuda de un mediador docente. Se da el aprendizaje autónomo a través de la curiosidad científica y se abre el paso al conocimiento. Entre los años de 1905 y 1935, Dewey, representante de la pedagogía experimental, y Claparède, figura fundacional contrapuesta a la escuela tradicional, comprenden la educación y al educador dentro del contexto de libertad, experiencia, motivación, para lograr una educación activa, científica y democrática. El propósito de Dewey era proponer una enseñanza familiarizada con los métodos de investigación científica y formar investigadores activos. Creó el método general de investigación e inició el movimiento de la Escuela Nueva. Contribuyó a la filosofía educativa que se preocupó por la educación de la democracia, libertad, experiencia e investigación como proceso creativo para encontrar soluciones a conflictos entre los seres humanos de una manera creativa, saludable e inteligente. Para 1979 la didáctica propone estudiar científicamente las condiciones y las características del acto de enseñar en relación con el acto de aprender. Citado por Adler, 1994-16. Esta definición vuelve a conectar la didáctica con la pedagogía experimental. Por último, para 1999, ya el sistema de enseñanza se presenta como un ecosistema en constante pérdida de equilibrio, donde la transposición dialéctica, en consecuencia de esta tendencia al desequilibrio, es a su vez un factor de reequilibrio.
La enseñanza se vio como un contrato didáctico aplicado a todos los saberes que supone un análisis del acto pedagógico. Esto implica la relación entre alumno-docente y saber, que evidencia el momento histórico. Ahora, el comentario crítico tiene como título la pedagogía como paradigma para la reestructuración del quehacer pedagógico desde un devenir histórico. Aquí, según Pew Gross, 1990, se plantearon procesos educacionales correspondientes a las condiciones históricas y dependientes de bases científicas, tecnológicas, aspectos psicosociales y elementos epistemológicos, conceptuales y metodológicos como sustento de la adquisición o transferencia, una transición de la pedagogía del saber a la pedagogía del ser, para darle razón de ser a cada modelo educativo y pedagógico, iniciando una educación autoritaria, tradicionalista, pasiva, fundamentada en la memoria, en detrimento de un proceso cambiante que solo significaba método y orden, asumiendo que la autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los contenidos por parte del profesor, según Gómez y Polanía en 2008. Repensar el quehacer educativo de la instrucción tradicional implicó modernizarse, economizar tiempo y esfuerzos para dotar la práctica educativa de tecnología, cambiando ya de lo tradicional a lo más implicado en las nuevas tecnologías. La educación actual debe tener en cuenta la formación pedagógica y basa su accionar pedagógico en la integralidad del sujeto en un contexto que le permite ser, saber y actuar. A partir de este repensar del quehacer educativo surgen paradigmas alternativos. El constructivismo moderno le da la identidad al educador como mediador y al estudiante como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, desarrollando al máximo las capacidades individuales para luego proyectarlas hacia la sociedad. Actualmente, el estudiante es visto como un ser integral que se nutre de la cultura, sociedad y del colectivo educativo en pro de un ser social activo y autónomo, lo cual implica la reestructuración de los objetivos educativos desde la integralidad y la humanización del sujeto a educar. Muchas gracias. Apreciado tutor y compañero, les habla José Fernando Cárdenas. Esto es para la Escuela de Ciencias de la Educación, licenciatura en Inglés como lengua extranjera, para la clase Especialización en Aprendizaje Autónomo. Voy a dar a continuación el resumen de la lectura autorregulada. La lectura identifica conceptos en las tendencias y enfoques pedagógicos contemporáneos, centrándose en el análisis de la pedagogía tradicional y en el enfoque histórico-cultural, destacando la relación profesor-alumno, la metodología empleada en la enseñanza, la evaluación del aprendizaje y la repercusión social en cada una de las corrientes, así como los aspectos positivos y limitaciones de las tendencias. La complejidad, especialización e integración que han adquirido los conocimientos científicos y sus aplicaciones tecnológicas, adquiriendo relevancia el conocimiento humano en el proceso de conversión del hombre vivo en personalidad, sujeto de la historia, creador de su devenir histórico. El análisis comparativo entre las tendencias pedagógicas contemporáneas tradicionales y el enfoque histórico-cultural se basa en la relación profesor-alumno, la metodología empleada, la evaluación del aprendizaje y la repercusión social de ambas tendencias. La tendencia de la pedagogía tradicional concede a la escuela un valor de ser reconocida como institución, cuyo encargo social es educar a todas las capas sociales. Es la primera institución del Estado nacionalista para poder llevar a cabo la política de la orientación social, en donde el hombre es educado según los objetivos que persigue. El Estado se fundamenta más en la práctica pedagógica que en la elaboración de los principios que la sustentan y prepara al alumno para el desempeño de papeles sociales.
acorde con actitudes individuales, adaptándose a los valores y normas vigentes de una sociedad dividida en clases mediante el desarrollo de una cultura individual, remarcando las diferencias sociales. Vamos a continuar. La relación del docente y estudiante, el enfoque histórico cultural se da mediante la actividad conjunta entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes, que se desarrolla una adecuada comunicación pedagógica, clima efectivo uniendo lo cognitivo con lo efectivo, respetando la individualidad, desarrollando conocimientos, habilidades, intereses, cualidades de la personalidad, afecto y formas de comportamientos deseados. El aporte social del enfoque histórico cultural está basado en el carácter dialéctico, en la construcción del conocimiento a partir de las relaciones dialécticas entre los pares contradictorios, teniendo en cuenta aspectos interpsicológicos, intrapsicológicos, internos, externos, personalidad, entorno y evolución, involución. La pedagogía tradicional desempeñó un papel importante al reconocer la escuela como formador del individuo. Por el surgimiento del capitalismo y los avances científico-técnicos alcanzados en esta etapa, la cual también dio pie a la búsqueda de estrategias más globalizadas e integrales en la sección de los contenidos a enseñar, cambiando el rol del docente-alumno, pasando de una pedagogía tradicional a un enfoque histórico-cultural. La función del contexto social, cultural y científico brinda soporte a las tendencias pedagógicas de la enseñanza y obedece a demandas de la sociedad a un tiempo y espacio concreto, en donde en el momento histórico en que vivimos de cambios económicos, políticos, sociales y culturales, exige un mayor vínculo entre las instituciones educacionales y su entorno social, haciendo necesaria la búsqueda de estrategias más globalizadas e integrales en la selección de los contenidos a enseñar. Por el tiempo voy a adelantar un poquito. Se buscó liberar las cadenas del estudiante dándole facultades. Esto es un análisis sobre los factores que la docencia ha tenido. Se buscó liberar las cadenas del estudiante dándole facultades para crear su conocimiento. Desde una pedagogía vivencial de descubrimiento y donde se valora el poder del aprendizaje de temprana edad. Por primera vez, la comunidad y la familia comienzan a formar parte del aprendizaje, incluso hasta ahora que pasamos a una pedagogía que para mi concepto partió el significado entre el pasado y el futuro de las posibilidades, y a pesar de ser conductista, abrió la puerta a la tecnología educativa.